Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenos días. Muchas gracias a Vicente y a este espacio donde el día de hoy, pues hablaré un poquito del tema de derechos humanos, que además de todo hay que aclararlo, los derechos humanos son progresivos, los derechos humanos son de avanzada y son individuales de cada uno de nosotros como seres humanos. Desde luego me pongo a sus órdenes a través de esta Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, donde podemos ver el contexto, sobre todo de la atención a estos grupos minoritarios o grupos vulnerables, así llamados por la propia ley, donde, de alguna manera siempre conocemos a un adulto mayor que está en alguna condición de vulnerabilidad, a una persona con discapacidad, a una persona que no tiene acceso a los medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, para el VIH. En algún estricto sentido, hablemos de los derechos humanos en este tema de garantías que ofrece dentro de la propia ley o dentro de los códigos penales federales y locales para poder defender los derechos humanos. Si usted ha sido de alguna manera violentado por un tema de género, por un tema de exclusión racial en el trabajo, si usted ha sentido alguna discriminación en ese sentido, si usted detecta que algún niño puede estar sufriendo discriminación o bullying en la escuela, es momento de que se ponga en contacto con un servidor para poderle atender de alguna manera a través de esta línea, esta cadena de atención de esta Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que la Fiscalía General del Estado tiene para poder de alguna manera en este tema ayudarles, orientarles y sobre todo cuando esto suceda, darles de alguna manera a través de la persecución de los delitos, una mejor atención. Esta fiscalía abarca todo el estado de Michoacán, desde luego con competencia en cada una de las fiscalías regionales que tienen conocimiento de estos delitos. Si usted se considera un grupo vulnerable en el término de la edad, también de alguna discapacidad, hay que decirlo, el día de hoy, por ejemplo, temas como el Asperger, que son enfermedades sumamente complicadas para quien la padece, quien la vive y sobre todo con quien convive, se sujeta y se somete también a un tema de discriminación. Es por ello que es importante siempre reiterar esa apertura que tenemos que dar y que seguir en estas categorías sospechosas que otorga la propia ley, la propia Constitución, en el tema de los derechos, de la igualdad, pero sobre todo también en el tema del respeto. Yo creo que también influye mucho en no cometer alguna arbitrariedad el hecho de que podamos seguir dentro de la propia estructura familiar, dentro de la propia estructura de la escuela, del entorno que nos desarrollemos, el valorar y el fomentar los valores como seres humanos. Por eso es muy importante fomentar los derechos humanos, pero la no violación a los mismos, no al abuso de la autoridad, no a muchas situaciones sistemáticas. En ese tema agradezco este espacio en el cual vamos a estar de alguna manera difundiendo la especialidad de por qué los derechos humanos también son progresivos, son individuales, pero también deben de fomentar el respeto de unos hacia otros. Aquí estoy a sus órdenes, desde luego, para la atención en cualquiera de estas áreas de este delito, sobre todo también que más adelante algo que nos afecta a todos y que es el delito cibernético, que hay que estarlo dejando muy claro, cómo se atiende, cómo va a la avanzada en ese término y qué pueden hacer cada una de las autoridades. Por lo pronto, cualquier duda, cualquier explicación, yo agradezco mucho este espacio, pero estamos a la orden por este medio de comunicación para que de alguna manera, si tienen alguna duda respecto a cómo presentar una denuncia con la violación o de la violación de un derecho humano, claro que se puede y no es una queja, es una denuncia que se tiene de alguna manera que vivir un proceso, pero tiene que ser exactamente en este factor, un grupo vulnerable y sobre todo también más adelante un tema muy complicado, el tema de los adolescentes en conflicto con la autoridad, que es un tema recurrente y que es un tema que de alguna manera agobia a la sociedad hoy en día. Muchas gracias, Vicente, por este espacio. Nos escuchamos en la próxima.